El origen del populismo en América Latina. El populismo, más que un periodo histórico de la humanidad, fue una etapa de experiencias políticas que generaron cambios económicos, sociales y políticos importantes en tres países: México, Brasil y Argentina. El origen del populismo está ligado a la crisis de 1930 y el surgimiento de la industrialización sustitutiva de importaciones, ISI. El concepto de populismo hace referencia a los gobiernos de América Latina que entre 1930 y 1960 llevaron adelante políticas de nacionalización económica, apoyándose en movilización de los sectores populares y de mejorar sus condiciones laborales o sociales. En México, Lázaro Cárdenas fue el primero en realizar la campaña electoral, donde escuchó los reclamos de los distintos sectores sociales y obtuvo el apoyo del voto popular. Se estableció la reforma de las medidas agrarias, distribuyendo tierras, generándose la eliminación casi total de las haciendas tradicionales. También en la educación se potencia el proyecto de una educación socialista, donde creó escuelas rurales y una ampliación presupuestaria en el área. El gobierno en Brasil fue representado por Getúlio Vargas, elegido por una asamblea constituyente, presidente constitucional 1934-1937 y presidente del gobierno autoritario denominado Estado Novo 1930-1945. Su gobierno se caracterizaba por la aplicación de derechos sociales y laborales, intervención estatal en áreas de la economía, creando así organismos para regular la producción y comercialización, dando impulso a la sindicalización. En 1932 aprobó el sufragio femenino, el voto secreto y la reducción de edad para votar de 21 a 18 años. Al final del Estado Novo, Vargas creó el Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, el órgano de representación política del movimiento obrero. En Argentina, el gobierno populista era representado por Juan Domingo Perón, que en 1943, junto a los oficiales del Grupo de Oficiales Unidos, GOU, dieron un golpe y pusieron fin a la llamada década infame, caracterizada por el fraude electoral y el clientelismo. En 1945 se originó el movimiento denominado Movimiento Peronista, donde este gobierno fomentó la industrialización e impulsó una mayor presencia estatal en la economía, una distribución del ingreso en forma equitativa y una importante política de nacionalizaciones en las áreas de servicios públicos y fuentes de energía, como ser ferrocarriles, teléfonos, usinas eléctricas, empresas de gas y puertos, entre otros. El Estado se convertía en propietario de los medios de producción en áreas centrales de la economía nacional. Se fortaleció el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, IAPI, por el cual el Estado regulaba el comercio de grano en función de los intereses nacionales. Los trabajadores urbanos y los trabajadores de campo, estatus del peón rural, obtuvieron una aplicación de derechos que le garantizaba el derecho al aguinaldo, las jubilaciones y las vacaciones pagas, entre otros beneficios. La esposa de Perón en 1947. María Eva Duarte de Perón fue una activa figura política en defensa de los derechos de los trabajadores. Desde la fundación de Eva Perón se logró la conquista del voto femenino, trabajo sobre la inclusión social, medidas favorables al desarrollo universitario y tecnológico, que fomentó la masividad del sistema educativo del nivel superior. Historias de las mujeres en Latinoamérica. En Latinoamérica hay una historia aún no contada, la historia de las mujeres, porque fue silenciada, olvidada o minimizada en los relatos durante siglos. Conocer la experiencia de las mujeres en Latinoamérica no solo permite entender que la desigualdad que aún persiste es fruto de un largo proceso y también es descubrir una rica experiencia histórica. Nosotros recorreremos las historias que nunca nos contaron, la de las mujeres en Latinoamérica. Durante siglos, la historia fue contada por hombres y las mujeres en Latinoamérica fueron absolutamente olvidadas en los relatos. El papel de la mujer durante la colonia estuvo signado por la mezcla entre los procesos que venían dándose en América y la violencia con la que los españoles portugueses impusieron sus leyes y sus costumbres.
El patriarcado se consolidó en las sociedades blancas y mestizas y siguió ganando terreno entre los grupos indígenas. También se extendieron toda una serie de valores, que obviamente el papel de la Iglesia aquí es central y fundamental, de la misma manera que en Colonia va a nacer valores fundamentales, los casamientos y los enlaces que efectivamente no signifiquen máculas en las mituras de las sangres. La colonia se introduce desde África los esclavos y las esclavas negras, y es interesante las formas de lucha de las mujeres para evitar tener hijos que serían también condenados a la esclavitud. Durante las luchas por la independencia, las mujeres tuvieron una participación activa relevante y sin embargo olvidadas en los relatos. Por ejemplo, en México, mujeres anónimas tuvieron una importante participación en los hechos más trascendentes de su historia, una participación muchas veces detonadas o silenciadas. Frida Kahlo fue una mujer extraordinaria que sintetiza todas las mezclas. Es la que dijo, pies para qué los quiero si tengo alas para volar. Con su alegría y su dolor, Frida Kahlo contó la historia de las mujeres mestizas. Hoy esta mujer mexicana es aclamada en todo el mundo y las mujeres de Latinoamérica la sienten y la viven como propias. En el primer cuarto del siglo XX, la mujer empezó a obtener los primeros logros de sus derechos políticos. Julieta Latengui es la que más va a gritar en contra de la reforma electoral, que sucede en la Argentina en 1912, debido a que la Constitución de 1853 no prohibía a las mujeres votar. Sin embargo, las mujeres nunca dejaron de luchar. Fue solo a través de esa lucha que se lograron obtener grandes hitos en la historia, aunque se haya intentado borrarnos de la misma y darnos el lugar que ellos pretendían que debíamos tener. Queremos destacar a Eva Perón, que fue más que una primera dama, fue reconocida como una líder política que luchó por los más desfavorecidos. Entre sus muchos logros sociales está el de conquistar para las argentinas el voto femenino. La esposa de Juan Domingo Perón fue la primera dama de los argentinos a finales de la década de 1940, luego de una intensa campaña por todo el territorio gaucho y el apoyo de los sectores más populares y trabajadores. Podemos decir entonces que conocer la experiencia de las mujeres en Latinoamérica nos permite entender que la desigualdad aún persiste y es un fruto de un largo proceso.